La invitación llegó un martes por la mañana, con el correo regular. Casi la tiro junto con las circulares de supermercado. Pero resaltaba. Papel grueso, de un color crema tan pálido que parecía enfermo, con la caligrafía perfecta y pretenciosa de mi madre, Beatriz. Cada T cruzada con una floritura, cada G con un bucle arrogante. Era una obra de arte y una sentencia. Cena familiar, decía la tarjeta. La casona del Pedregal. Sábado, 7 de la tarde. Se ruega puntualidad. Mi nombre es Valentina. Tengo 35 años. Soy madre soltera de 2 gemelos increíbles, Lucía y Julián, de 8 años. Y esta invitación, este pedazo de papel color crema, era, sin exagerar, una bomba de tiempo. No los había visto en casi un año. No desde el desastre predecible del cumpleaños de mi padre, Gregorio. Ese día, mi hermana mayor, Catalina, decidió que el mejor regalo era hacer un brindis que se convirtió en un monólogo de comedia de 5 minutos sobre todos mis fracasos percibidos, mi divorcio. No pudo retener a un hombre, mi casa modesta, tan pequeña, no sé cómo respiras, y mi trabajo misterioso, ¿qué es lo que haces, Val? ¿Computadoras? ¡Qué raro! Todo mientras mi madre reía por lo bajo y mi padre miraba fijado sus zapatos, como si contuvieran los secretos del universo. Sostuve la invitación sobre el triturador de basura. Mi mano temblaba. Debería haberla dejado caer. Debería haberla hecho confeti. ¿Qué es eso, mami?, preguntó Julián, asomando la cabeza desde la cocina, con la boca manchada del chocolate de su cereal. Nada, mi amor. Solo, correo basura, mentí. Pero no la tiré. La mentira se sintió amarga en mi boca. La dejé en la encimera de la cocina, junto a la lista de compras y un dibujo de un dinosaurio que Lucía había hecho. Me miró fijamente durante 2 días. Se burlaba de mí. ¿Por qué? ¿Por qué siquiera considerarlo? Después de 35 años de ser el saco de boxeo emocional de la familia, ¿por qué esta vez sería diferente? La respuesta es fea. Es vergonzosa. Se llama culpa. Verán, mi familia piensa que apenas sobrevivo. Piensan que soy la pobre Valentina, la hija adoptada que nunca logró encajar, la madre soltera con 2 hijos que mantener, luchando en un pequeño suburbio de clase media. Lo que no saben es que soy millonaria. Hace 6 años, vendí mi compañía de software de tecnología financiera, a Egispay, por $12 millones. Inversiones inteligentes en biotecnología y un par de movimientos muy afortunados después, mi patrimonio neto actual supera los 20 millones. Vivo modestamente, en la misma casa de 4 habitaciones que compré antes de la venta, porque quiero que mis hijos sean normales, no porque lo necesite. Y en el fondo de mi mente, en ese lugar oscuro donde guardaba las verdades feas, sabía que ellos sí estaban luchando. Gregorio, mi padre, tenía un negocio de consultoría anticuado que se hundía más rápido que una piedra. Beatriz se quejaba constantemente en redes sociales sobre los precios de todo. Catalina vivía de la tarjeta de crédito de su esposo. Y yo, en mi casa pagada en efectivo, con mis hijos en escuelas excelentes, me sentía culpable. La culpabilidad del superviviente. Me sentía culpable por tener éxito sin ellos. Me sentía culpable por no necesitar su aprobación, aunque una parte estúpida de mí moría por ella. Y esa culpa, ese veneno lento y espeso, me hizo tomar el teléfono el jueves por la noche y confirmar. Sí, Beatriz. Allí estaremos. Gracias por invitarnos. Ah, espléndido, dijo ella, su voz tan cálida como el hielo. Intenta arreglarte un poco, ¿quieres, querida? La casona es un lugar decente. Clic. El sábado, metí a los niños en el coche. 3 horas de manejo. 3 horas de ya casi llegamos, Lucía está respirando mi aire, y Julián, por el amor de Dios, deja de patear mi asiento. Mami, ¿crees que la abuela Beatriz me deje mostrarle mi dibujo nuevo? ¿Es un unicornio que escupe fuego?, preguntó Lucía, sus grandes ojos cafés brillando de esperanza en el espejo retrovisor. Estoy seguro de que le encantará, cielo, mentí de nuevo.
Julián llevaba su dinosaurio de plástico favorito, un T-Rex al que le faltaba un brazo, al que llamaba Mordidas. Voy a enseñarle al abuelo Gregorio cómo, Mordidas, ruge de verdad. Rob. Mi corazón se apretó tanto que dolió. Mi culpa estaba usando a mis hijos como escudos humanos. Los estaba llevando directamente a la línea de fuego, y una parte de mí, la parte más estúpida, ingenua y desesperada, esa niña de 9 años que aún vivía en mi pecho, susurró, tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta vez, finalmente, me vean. ¡Qué ingenua! ¡Qué estúpida! Llegamos con 5 minutos de sobra. La puntualidad era un pecado capital en la familia de mi madre, llegar tarde era de gente sin clase, pero llegar temprano era de desesperados. 5 minutos antes era la ventana aceptable. La Casona del Pedregal no es un restaurante, es una fortaleza. De esas que se construyeron en los años 50 y decidieron que el tiempo debía detenerse ahí. Madera oscura en cada pared, pulida hasta un brillo que olía a cera de abejas y a dinero viejo. Meseros que no caminaban, se deslizaban, todos con una edad indefinida entre 40 y la muerte, vistiendo smokings blancos impecables. El aire estaba cargado con el tintineo silencioso de la plata cara contra la porcelana fina y los susurros de familias que probablemente se odiaban tanto como la mía. La anfitriona, una mujer con un chongo tan apretado que parecía doloroso, nos miró con leve desdén. ¿Reservación? A nombre de Beatriz, empecé. Ah, sí. La familia Gómez. Ya están aquí. Por aquí, por favor. Nos guió a través del laberinto de mesas. Los vi. En la mesa principal, por supuesto. En el centro del salón, bajo el candelabro más grande, como una corte real venida a menos. Beatriz, mi madre, con un collar de perlas de 3 vueltas tan apretado que me extrañaba que pudiera respirar. Catalina, mi hermana 4 años mayor, la princesa heredera, con un vestido rojo sangre que gritaba mírenme, mirando su teléfono como si contuviera los secretos de Estado. Daniel, mi hermano, el seguidor, el bufón de la corte, riéndose estridentemente de algo que Catalina le mostraba en la pantalla. Y Gregorio, mi padre, el rey cobarde, mirando fijamente su vaso de agua como si fuera el objeto más fascinante del universo. Cuando nos acercamos, el silencio fue absoluto. La risa de Daniel se cortó. Catalina levantó la vista de su teléfono y su sonrisa se borró. Nadie se levantó. Valentina, dijo Beatriz, su voz tan fría como el aire acondicionado del lugar. Nos miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi vestido, un sencillo pero elegante vestido negro de seda, y luego en mis hijos, limpios, peinados, con sus mejores zapatos. Ah. Veo que sigues con tu estilo, Modesto. No era un cumplido. Era una evaluación, y yo, como siempre, había fallado. Hola, Beatriz. Hola a todos, dije, forzando una sonrisa que se sentía como plástico en mi cara. Lucía, Julián, saluden a sus abuelos y a sus tíos. Lucía, inteligente como era, se escondió instantáneamente detrás de mi pierna, aferrándose a mi vestido. Julián, siempre el valiente, levantó su T-Rex y murmuró un hola al mantel. Catalina levantó una ceja arqueada, una imitación perfecta de Beatriz. Me miró, luego miró a mis hijos, y soltó una risita ahogada, tapándose la boca. Le susurró algo a Daniel. Daniel soltó una carcajada. Fuerte. Una carcajada que hizo que la mesa de al lado se girara. ¿Qué es tan gracioso, Catalina?, pregunté, mi voz tranquila, aunque ya sabía la respuesta. Oh, nada, Val, dijo ella, usando ese apodo que sabía que yo odiaba. Solo comentaba lo adorables que son. Tan rústicos. Mi padre, Gregorio, seguía sin mirarme. Tomó un sorbo de agua. Él siempre evitaba mi mirada en los momentos cruciales. Era su superpoder, la invisibilidad emocional. Sentí la pequeña mano de Lucía apretar la mía con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Podía sentir su confusión y su miedo. Mi esperanza, esa pequeña y estúpida llama que había alimentado durante 3 horas de viaje, se extinguió de golpe.
se ahogó en el mar de perfume caro y desdén casual. Nada ha cambiado, pensé. El aire alrededor de la mesa era denso, pesado con 30 años de historia no resuelta. Estaba en el escenario, y el guión era el de siempre, yo era la intrusa. La pieza que no encajaba. Bueno, dije, tratando de mantener la compostura, más por mis hijos que por mí. Hay 3 sillas vacías. Supongo que son para nosotros. Empecé a mover la silla más cercana para que Lucía se sentara. El ruido de la pata de madera raspando contra el suelo de mármol fue anormalmente fuerte en el silencio tenso. Y fue entonces cuando Catalina levantó la mano, como una policía de tráfico deteniendo el mundo. «Ay, no, espera», dijo Catalina, su voz cortando el aire. No estaba gritando, pero su tono de falsa sorpresa y alarma hizo que las 2 mesas más cercanas se callaran por completo. Me congelé, con la silla a medio sacar. Lucía estaba a mi lado, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, Catalina?», pregunté, mi voz sonando débil, patética. Odié cómo sonaba. Ella me miró con esa lástima fingida que había perfeccionado durante 3 décadas, la misma mirada que me daba cuando yo rompía un plato o cuando me daban un premio menor en la escuela. «Es que, esta mesa», dijo, haciendo un gesto amplio con su mano enjollada, «es solo para la familia de verdad». Familia de verdad. Las palabras quedaron flotando en el aire, feas, venenosas, radioactivas. Familia de verdad. Lo que significaba, tú no. Hay 3 sillas vacías, repetí, señalando lo obvio, sintiéndome como una idiota, como una niña suplicando. Beatriz, tú dijiste que éramos 5. Catalina soltó una risita, como si yo fuera la niña más tonta del mundo por no entender una broma simple. Ay, Val, tan literal. Lo sé, querida. Esas sillas son para los inversionistas de Daniel. Llegan más tarde. Es una cena de negocios importante. Miré a Beatriz. Ella asintió, su rostro severo, sin disculpas. Catalina tiene razón. Daniel está cerrando un gran trato. Además, es un ambiente de adultos, Valentina. Los niños harán ruido. Van a incomodar a los señores. No haremos ruido, susurró Julián, su vocecita apenas audible, pero en el silencio del restaurante, sonó como un grito. Puedo estar callado. Mira. Y se quedó quieto como una estatua, su T-Rex apretado contra su pecho, sus ojitos fijos en Beatriz. Mi corazón no se partió. Explotó. Pero la humillación, mi familia siempre sabía cómo añadir una capa más, no había terminado. Catalina me miró, luego miró a mis hijos, con una mueca de asco que apenas disimuló. Y con el desdén más casual del mundo, dijo la línea que lo cambiaría todo. ¿Por qué no buscan una mesita por allá?, dijo, señalando vagamente hacia la parte trasera del restaurante, hacia la oscuridad cerca de la cocina. No tenemos espacio para tus mocosos. Mocosos. Esa palabra. Dicha con tanta facilidad. No niños. No sobrinos. Mocosos. Una plaga. Una molestia. Y en ese instante, dejé de verme a mí misma. Vi a Lucía, que retrocedió un paso y se escondió completamente detrás de mi pierna. Vi a Julián, que bajó la mirada al suelo, tratando de hacerse invisible. Y luego me vi a mí, a los 9 años, con mi estúpido árbol genealógico lleno de signos de interrogación. Me vi a mí, a los 18, llorando sola con mi vestido de graduación puesto. Me vi a mí, a los 16, escondida en el garaje frío, escuchando sus risas. Y ahí estaba. El mismo guión. El mismo desprecio. La misma crueldad casual. Pero esta vez no era para mí. Era para ellos. Estaban convirtiendo a mis hijos en mí. El ciclo. El maldito ciclo se estaba repitiendo frente a mis ojos, y sentí que algo dentro de mí, algo que había estado doblado, magullado, pero nunca roto, finalmente se partió. No. Esta vez no. No dejaré que les hagan esto. Mamá, susurró Lucía, su voz temblando. ¿Hicimos algo mal?
¿Por qué la tía Catalina está enojada? Puse mi mano sobre su cabeza, mis uñas clavándose en mi propia palma. No hicimos nada mal, mi amor, le dije, y me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz. Era una calma aterradora. La calma del ojo de un huracán. La tía Catalina solo, está siendo la tía Catalina. Un mesero, un chico joven que parecía nuevo y absolutamente mortificado, se acercó a nosotros como si caminara sobre vidrios rotos. Señora, si gustan, tengo una mesa para 3, cerca de la zona de servicio. Es más tranquila. La caminata de la vergüenza. Tuve que tomar las manos de mis hijos y guiarlos. A través del lujoso comedor, pasando por mesas de gente que nos miraba con lástima o curiosidad morbosa. Siguiendo al mesero hacia la parte trasera, más allá de la elegante barra, hasta la pequeña mesa coja, justo al lado de la puerta batiente de la cocina que se abría y cerraba con un esboz ruidoso. Y al lado del brillante letrero de baños. Nos sentamos. Y esperamos. La siguiente hora fue una lección de tortura refinada. Nosotros 3, en nuestra isla de la vergüenza, pedimos agua. El amable mesero nos trajo pan, probablemente por lástima, y una ración extra de mantequilla. Lucía, después de 10 minutos de silencio, sacó sus crayones de emergencia de mi bolso y empezó a dibujar en una servilleta. Julián hacía caminar a su T-Rex silenciosamente por el borde de la mesa, librando batallas mudas. Mientras tanto, al otro lado del salón, en el brillante escenario de la familia de verdad, la fiesta estaba en pleno apogeo. Oí la risa de llena de Catalina varias veces. Y entonces le dije, su voz chillona perforando el murmullo. Vi al mesero descorchar no una, sino 3 botellas de vino que reconocí. Un Vega Sicilia. Más de $500 la botella. Vi llegar los platos. No eran platos, eran monumentos. Torres de mariscos de 3 pisos, con langostas, ostras y camarones gigantes. Filetes que parecían del tamaño de un ladrillo, servidos con un acompañamiento dramático de fuego. Vi a Daniel tragar 3 martinis. Vi a Beatriz, en su elemento, sosteniendo su copa de vino, contando alguna historia que sin duda la hacía parecer la víctima de alguna tragedia social. Gregorio, como siempre, comía y asentía, el perfecto hombre invisible. No estaba triste. No estaba herida. Ese sentimiento había pasado. Estaba, en modo de cálculo. Yo, Valentina, la empresaria. La fundadora de Aegispay. Estaba mirando a un activo tóxico. Estaba evaluando el costo hundido de 35 años de mi vida. Estaba analizando una mala inversión que se negaba a morir. Y sabía, con una certeza absoluta, matemática, cómo terminaría esta noche. Era demasiado obvio. La invitación, la mesa separada, el festín extravagante que sabían que yo nunca ordenaría para mí. Era una trampa. Me invitaron aquí con un solo propósito, humillarme, y luego, hacer que pagara por el privilegio. La culpa que sentí en el coche se había evaporado, quemada por la rabia fría y cristalina. Ya no era la niña adoptada esperando que la quisieran. Era la directora ejecutiva de mi propia vida, a punto de hacer la auditoría final. A punto de liquidar una división fallida. Finalmente, la farsa terminó. Se saltaron el postre, gracias a Dios. Vi a Gregorio, mi padre, el hombre que nunca tuvo el valor de defenderme, hacer el gesto universal de la cuenta. El mismo mesero nervioso, que nos había estado lanzando miradas de disculpa toda la noche, se acercó a su mesa con la pesada carpeta de cuero. Y entonces, el acto final de cobardía y arrogancia. Beatriz, en voz alta. Lo suficientemente alta para que la mitad del restaurante la oyera. Lo suficientemente alta para asegurarse de que yo la oyera. Ah, no, joven. La cuenta no es para nosotros. Y señaló. Con su dedo perfectamente cuidado, cubierto de anillos de oro y diamantes, apuntó directamente a través del salón. Apuntó directamente hacia mí. La cuenta es para ella. La que está en la otra mesa. Ella paga. El mesero se quedó helado. Pude ver el rubor subiendo por su cuello. Miró a Beatriz,
luego me miró a mí, luego de nuevo a Beatriz, como si esperara que fuera una broma. No lo era. Con una disculpa temblando en sus ojos, el joven caminó lentamente, dolorosamente, hacia nuestra mesa. Cada paso parecía una eternidad. Sostuvo la carpeta de cuero como si contuviera material radioactivo. Señora, susurró, su voz llena de vergüenza ajena. Yo, su madre dijo, lo siento tanto. Está bien, lo interrumpí, mi voz sorprendentemente tranquila. No es tu culpa, hijo. Dámela. Me pasó la carpeta. La abrí. 3.750 pesos. 3.750 dólares. No pesos. Dólares. Miré el número. Miré a mis hijos, que me miraban con ojos asustados, sin entender qué pasaba, solo sabiendo que era malo. Miré a mi familia, que ya se estaba levantando, poniéndose sus abrigos, riendo, sin siquiera lanzarnos una mirada, dirigiéndose a la salida como si el mundo les perteneciera. Era la gota que derramaba el vaso. El vaso que yo misma había llenado con mi culpa y mi esperanza estúpida durante 35 años. Y ahora, el vaso estaba a punto de desbordarse y ahogarlos a todos. Mamá, susurró Julián, su vocecita temblando, ¿nos vamos a casa? Sí, mi amor, le dije, doblando el recibo con precisión. Pero primero, mami tiene que encargarse de un asunto. Me levanté. Di 2 pasos hacia el centro de la sala, mi sangre latiendo en mis oídos como un tambor de guerra. Mis tacones hicieron un sonido agudo sobre el mármol. Ellos estaban en la puerta, a punto de salir a la noche fresca, libres de toda culpa. Catalina estaba riéndose de algo que Daniel dijo, y Beatriz se estaba ajustando su chal de pasmina como una reina. ¡Alto ahí! La palabra salió de mi garganta no como un ruego, sino como una orden. Un rugido. Una detonación. El restaurante, que había sido un murmullo de conversaciones educadas y tenedores contra porcelana, se silenció de golpe. Absolutamente. Cubertería se congeló en el aire. Las conversaciones murieron a mitad de una palabra. Pude oír el zumbido del aire acondicionado. Mi familia se giró. Sus caras eran un estudio de la confusión, la irritación y la ira. ¿Cómo me atrevía yo, la alfombra, a hablar? Beatriz fue la primera en recuperarse. Su rostro se contorsionó en esa máscara de furia controlada que yo conocía tan bien. La que usaba cuando yo la avergonzaba en público. Valentina. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Baja la voz. No hagas una escena. Cállate ahora mismo. La miré. La vi de verdad, tal vez por primera vez. No como mi madre, la figura todopoderosa de mi infancia, sino como la mujer pequeña, asustada y cruel que realmente era. Cállate tú, Beatriz. El shock en su rostro fue casi cómico. Fue como si le hubiera dado una bofetada. Nunca, en 35 años, le había levantado la voz. Nunca había usado su nombre de pila como un arma. El aire vibró con la blasfemia de ese acto. Perdiste el derecho a ser mi madre hace mucho tiempo, dije, y mi voz, ahora que la presa estaba rota, era firme y clara. Resonó en el silencio del comedor. Me giré, no solo hacia ellos, sino hacia todo el restaurante. Hacia el mesero asustado. Hacia la pareja de ancianos en la esquina que nos miraba con la boca abierta. Hacia la mesa de empresarios que nos miraban fijamente. ¿Quieren que pague esta cuenta?, grité, levantando el recibo de 3.750 pesos dólares para que todos lo vieran. Perfecto. Con gusto la pagaré. Es más, pagaré las cuentas de todos aquí si quiero. Caminé hacia ellos, deteniéndome a 3 metros de distancia. Una distancia segura. Pero primero, dije, mi voz bajando a un siseo peligroso que era más aterrador que mi grito. Primero, todos aquí, cada persona en este maldito restaurante, van a escuchar la verdad. Van a escuchar exactamente quiénes son ustedes. Gregorio palideció. Catalina abrió la boca, indignada. No te atreverías, siseó. Obsérvame, le respondí. ¿Y tú?, le dije al mesero que se había acercado,
pálido y asustado, trae una silla. Y agua. Esto va para largo. El gerente del restaurante, un hombre con un traje caro, finalmente comenzó a moverse hacia mí. Señora, por favor, este es un establecimiento. Lo fulminé con la mirada. Señor. Esa familia, señalé, acaba de intentar estafarme con una cuenta de casi $4,000 después de humillar a mis hijos. Si usted interfiere en esto, le juro que mañana mi abogado será dueño de este lugar. ¿Entendido? El hombre se detuvo. Asintió lentamente. Bien, dije. Empecemos por el principio, ¿quieren? Ya que les encantan las cenas con espectáculo. Para los que acaban de sintonizar, anuncié a la sala, mi voz ahora llena de una calma teatral. Permítanme ponerlos en contexto. Soy adoptada. La pareja de ancianos de la esquina jadeó. Mi verdadera madre, Sara, era la hermana menor de Beatriz, señalé a mi madre, que parecía una estatua de hielo. Murió en un trágico accidente de coche cuando yo tenía 3 años. Yo estaba en el asiento trasero. Sobreviví sin un rasguño. Un milagro, dijeron. Beatriz y Gregorio me acogieron, continué. Y el mundo aplaudió. ¡Qué caritativos! ¡Qué cristianos! Lo que el mundo no vio fue que me acogieron no por amor, sino por obligación. ¿Por qué? ¿Qué diría la gente? Y se aseguraron de que yo entendiera mi lugar cada día de mi vida, como la carga, la extraña, la invitada permanente. Y me lo dejaron claro desde muy temprano. Recuerdo, dije, mi voz volviéndose más suave, transportada por la memoria, en tercero de primaria. Yo tenía 9 años. Teníamos que hacer un proyecto de árbol genealógico. Inicio del flashback. La escena apareció en mi mente, tan clara como el cristal, con bordes afilados. Yo, con 9 años, flacucha, con el pelo cortado en un tazón feo, porque Beatriz decía que el pelo largo era demasiado trabajo, con mi cartulina en blanco. Catalina, que tenía 13 años y ya era la reina de la casa, estaba en la gran mesa de la cocina. Su proyecto era una obra de arte. Pegamento brillante, fotos antiguas que había sacado de los álbumes familiares, caligrafía perfecta. Su árbol se remontaba a 4 generaciones, lleno de nombres elegantes y fotos en sepia. Mami, le pregunté a Beatriz, que estaba leyendo una revista de sociedad, fumando un cigarrillo. Sostuve mi cartulina. ¿Qué pongo en mis ramas? ¿Pongo a la abuela y al abuelo? ¿Y a mi otra mamá? A Sara. Beatriz ni siquiera levantó la vista de su revista. Soltó una bocanada de humo que me hizo toser. Ay, Valentina, no sé. Haz lo que quieras. Eres complicada. Tu historia es desordenada. Pero, ¿qué pongo? Insistí. Invítate a algo, espetó, finalmente mirándome con irritación. Pon a tu madre, la otra, si quieres, pero ella era complicada. Mejor no pongas nada de ese lado. Solo pon nuestro nombre. No hagas las cosas más difíciles. Fin del flashback. Me entregó la cartulina en blanco, le dije al restaurante, mi voz temblando. Invítate a algo. Así que esa noche, me senté en mi habitación y dibujé un árbol. Un árbol grande, con muchas ramas vacías. Y en cada rama, dibujé un gran signo de interrogación. Lloré toda la noche. A la mañana siguiente, mi maestra, la señora Guzmán, una mujer maravillosa, me vio con mi cartulina. Vio mis ojos hinchados. Me llevó a la biblioteca durante el recreo. Y se sentó conmigo durante 1 hora. ¿Saben qué hizo? Continué. Me ayudó a inventar nombres para mis ancestros. Nombres de reyes y reinas de libros de cuentos. Nombres de exploradores. Nombres de artistas. Me dijo, si ellos no te dan una historia, mi amor, entonces tú escribe la tuya. Y hazla espectacular. Miré directamente a Beatriz, que había desviado la mirada. Una extraña. Una maestra de escuela pública con un sueldo miserable tuvo más compasión y dedicación por mí en una tarde que la que tú me mostraste en 35 años.
Beatriz desvió la mirada, sus labios apretados en una línea blanca. Oh, pero apenas estamos comenzando, dije, mi voz ganando fuerza. Esa fue solo la primaria. Las cosas se pusieron mucho mejor en la secundaria, ¿verdad, Catalina? Miré a mi hermana. Ella sostenía su bolso de diseñador contra su pecho como un escudo. Su rostro, usualmente tan perfecto, estaba manchado de rojo por la rabia. Recuerdo mi último año de preparatoria, dije, caminando lentamente por el espacio entre las mesas. Yo tenía 18 años. No era popular. Por supuesto que no. Era la chica rara, la adoptada, la sombra de la gran y perfecta Catalina. Pero un chico amable llamado Raúl Mendoza, me invitó al baile de graduación. Inicio del flashback. Estaba extasiada. Raúl Mendoza. El capitán del equipo de fútbol. Un chico que siempre me había sonreído en los pasillos. Fui a la única tienda de vestidos decente en el centro comercial y gasté cada centavo que había ahorrado trabajando los fines de semana en la biblioteca. $200. Era un vestido de terciopelo azul medianoche, que se ajustaba perfectamente. Me probé perfume de farmacia. Me sentía, casi normal. Casi bonita. 2 días antes del baile. Catalina estaba en casa, de visita de la universidad. Tenía 22 años y el doble de cruel. Yo estaba bajando las escaleras para buscar un vaso de agua, y los oí en el vestíbulo. Raúl había venido a recoger a su hermano menor de la práctica. Y Catalina, como un tiburón que huele sangre, lo había acorralado. Oye, Raúl, decía Catalina, su voz falsamente dulce, como miel envenenada. Escuché que vas a llevar a mi hermanita al baile. Qué tierno de tu parte. Sí, dijo Raúl, sonando confundido. Valentina es genial. Oh, sí, es genial, rió Catalina. Solo, un aviso de amiga. Sobre mi hermana. ¿Qué pasa con Valentina? Bueno. Pude oírla acercándose a él, bajando la voz a un susurro conspirador. Es que, es adoptada, ¿sabes? Y es, frágil. Muy frágil. Tiene grandes problemas de abandono. Se obsesiona muy rápido. En serio, su voz se volvió grave, un poco loca. No sabe cómo manejar las relaciones. Solo, no quisiera que te asustara. O que te hiciera una escena. Yo que tú, tendría cuidado. Me quedé paralizada en la escalera. No podía respirar. Escuché a Raúl tartamudear un no, vaya, no sabía, gracias por el aviso, Kat. Fin del flashback. Raúl Mendoza me canceló esa noche, le dije a la sala, mi voz quebrándose por primera vez. Las lágrimas eran de rabia pura. Me mandó un mensaje de texto. Dijo que su abuela se había enfermado repentinamente. Pasé la noche del baile de graduación sola en mi habitación. Maquillada. Con el estúpido vestido de terciopelo azul puesto. Llorando. Mientras oía el claxon de la limusina que te recogía a ti, Catalina, para ir a otra fiesta con tus amigos de la universidad. Ni siquiera te despediste. Catalina me miraba con puro odio. ¿Cómo te atreves a sacar eso? Éramos niñas. Estás loca. Eso fue hace siglos. Tú tenías 22 años, respondí fríamente. Tú eras una adulta. Y yo era una niña. Y sabías exactamente lo que estabas haciendo. Siempre lo has sabido. Destruir cualquier cosa buena que me pasara, solo porque podías. Porque te hacía sentir grande. Pero no te preocupes, Daniel, dije, girándome hacia mi hermano, que intentaba mezclarse con el papel tapiz. No eres inocente. No me he olvidado de ti. Daniel siempre había sido el cómplice. El que sostenía la cámara mientras Catalina me empujaba a la piscina con ropa. El que se reía cuando Beatriz me llamaba la invitada permanente. El perro faldero. ¿Recuerdas mi cumpleaños número 16, Daniel?, pregunté. Él se removió, incómodo. Hombre, Val, no sé de qué hablas. Claro que lo sabes, le espeté.
Era mi cumpleaños número 16. Por primera vez, Beatriz me había dado permiso para tener una fiesta real. No solo pastel en familia. Amigos de verdad. Estaba tan emocionada. Inicio del flashback. Había trabajado doble turno en la biblioteca durante un mes para ahorrar dinero. $200. Compré globos, serpentinas, vasos de plástico rojos y suficientes frituras y refrescos para alimentar a un ejército de adolescentes. La fiesta era el sábado a las 3 de la tarde. Ese sábado por la mañana, Catalina, que tenía 20 años y estaba en casa por el fin de semana, bajó a la cocina en pijama a las 11. Vio todas mis decoraciones apiladas. Mamá, anunció, bostezando, abriendo el refrigerador. Voy a invitar a mis amigos de la universidad a la piscina. Haremos una parrillada. Beatriz, que estaba ayudándome a inflar un globo, el único que infló, se detuvo. Miró a Catalina, luego me miró a mí. Pude ver el cálculo en sus ojos. Valentina, cariño, dijo, con esa voz falsamente dulce. Tendrás que cancelar tu fiestecita. Los amigos de tu hermana son mayores, vienen de lejos. Es más importante. ¿Qué? Grité. Pero mis amigos ya vienen en camino. Es mi cumpleaños. No levantes la voz, dijo Beatriz, tajante. Y tú, Daniel, dije, señalándolo, estabas allí. Desayunando. Te reíste. ¿Recuerdas lo que dijiste? Dijiste, nadie quería ir a tu fiesta de todos modos, Val. Fin del flashback. Tuve que llamar a cada uno de mis amigos, le dije a la sala, sintiendo la humillación fresca, ardiendo en mis mejillas. Tuve que mentir y decir que me había enfermado. Pasé mi 16º cumpleaños. Escondida. En el garaje. Hacía frío. Escuchando las risas de Catalina y Daniel y de todos sus amigos universitarios mientras nadaban en nuestra piscina. Comiendo una bolsa de Doritos fríos. Llorando. Ustedes, dije, mirándolos a los tres, Beatriz, Catalina y Daniel, siempre fueron un equipo. Un equipo perfecto. Un equipo dedicado a asegurarse de que yo supiera, cada día de mi vida, que yo no era uno de ustedes. Y tú, Gregorio, dije, girándome hacia mi padre, que finalmente me miraba, con los ojos llenos de, ¿era culpa? ¿Vergüenza? Era demasiado tarde para eso. Tú eres el peor de todos. Porque tú solo mirabas. Mirabas cómo me destruían, día tras día, y nunca, ni una sola vez, dijiste, basta. Gracias por quedarte con mi historia hasta ahora. Sé que es intenso. Sé que es mucho. Si estás sintiendo esta rabia, esta frustración conmigo, por favor, dale un like a este video para mostrar tu apoyo. Significa más de lo que crees. Suscríbete al canal si no lo has hecho, y déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan saber que no están solas. Muchas gracias, ahora, sigamos, porque ni siquiera hemos llegado a la mejor parte. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos. El gerente del restaurante estaba en una esquina, junto a la barra, con los brazos cruzados, observando. Ya no intentaba intervenir. Era un espectador más. Mi familia estaba atrapada, humillada públicamente, y yo estaba saboreando cada segundo de esta justicia que me había tardado 35 años en servir. Estás mintiendo, siseó Beatriz, su voz temblando de rabia, no de remordimiento. Estás exagerando. Siempre tan dramática, Valentina. Siempre queriendo ser el centro de atención. Dramática, me reí, una risa seca, rota, que salió de lo más profundo de mi pecho. Yo. ¿Queriendo ser el centro de atención? Y ese es el trabajo de Catalina. Yo solo quería que me vieran. ¿Qué existía? ¿Quieren drama, Beatriz? Hablemos de mi graduación de la universidad. Con honores. Summa cum laude. Me maté trabajando en 3 empleos para pagarla, porque ustedes dijeron que la universidad estatal era para perdedores,
y no pagarían por ella. Esperé 2 horas en la ceremonia con un asiento vacío a cada lado, rezando para que aparecieran como sorpresa. Nunca llegaron. ¿Saben por qué?, le pregunté al restaurante. Porque coincidía con el brunch de la Hermandad de Catalina. Y eso era más importante. ¿Quieren más drama? Hablemos de mi boda. Mi pequeña boda en el ayuntamiento, que pagué yo misma. La pequeña recepción en el jardín de mi amiga. ¿Recuerdas lo que hiciste, Catalina? Durante mi brindis. Durante mi recepción. Mientras mi mejor amiga levantaba su copa, te levantaste, tintineaste tu copa y anunciaste tu propio compromiso. Robándote el único día que se suponía que era mío. Mi voz se quebró. Pero nada de eso. Nada. Se compara. Respiré hondo, preparándome para el golpe final. El que ni ellos sabían. Nada se compara con el día que nacieron mis hijos. Pude ver la confusión en sus rostros. Esta era una historia nueva. Cuando di a luz a Lucía y Julián, casi muero. El rostro de Beatriz flaqueó. Gregorio levantó la vista. Tuve un desprendimiento de placenta. Una complicación rara y violenta. Fue una cesárea de emergencia. Tuve una hemorragia en la mesa de operaciones. Mi corazón se detuvo. 2 veces. La pareja de ancianos de la esquina jadeó al unísono. La mujer se llevó la mano a la boca. Estuve 4 días en cuidados intensivos. 4 días conectada a máquinas, entubada, sin saber si mis bebés estaban vivos o muertos, porque los habían llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Y en esos 4 días, nunca se me ocurrió llamarlos. Dejé que eso se hundiera. Mi ex esposo, Michael, él preguntó. ¿No crees que deberíamos llamar a tu madre?, me preguntó, mientras yo yacía allí, cosida y rota. ¿Y saben lo que le dije? Mentira, lo escribí en una pizarra porque no podía hablar, le dije que no. Le rogué que no lo hiciera. ¿Entienden eso?, les grité, las lágrimas ahora sí corriendo por mi cara, calientes y furiosas. Casi me muero. Sola, en un hospital estéril. Y mi primer instinto, mi pensamiento más claro, fue que su presencia, su lástima falsa, su drama, sería peor que morir. Y sentí alivio de no tener que lidiar con ustedes. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Había expuesto la verdad más fea de nuestra familia. Que no éramos una. Beatriz finalmente habló, su voz un susurro tembloroso, tratando de encontrar una excusa, una salida. Pero, no lo sabíamos, siempre pensamos que tú, que estabas batallando. Siempre pensamos que apenas te alcanzaba, la pobrecita Valentina, con los niños. Ah. Ahí estaba. La excusa perfecta. La pobre. Me eché a reír. No fue una risa agradable. Fue la risa de una mujer que había llegado al límite de la locura y había regresado. Que apenas me alcanzaba, repetí, secándome una lágrima de rabia con el dorso de la mano. Claro. La adoptada pobrecita. La madre soltera luchona. ¿Saben por qué piensan eso? ¿Saben por qué, después de 35 años, no saben absolutamente nada de mí? Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Porque nunca en su maldita y egoísta vida me preguntaron. ¿Saben lo que hice después de que me humillaron en mi propia boda? Continué, mi voz ahora cortante, precisa. Empecé a caminar por la sala, como una abogada presentando su caso final. Tomé mi título en informática, el que ninguno de ustedes vio. Tomé los $5,000 que me regaló la abuela de Michael, la única persona que se alegró por mí. Y empecé una pequeña compañía en el garaje de mi apartamento alquilado. Un software de encriptación para transacciones médicas, dije. Lo llamé Aegis Pay. Aegis, como el escudo de Atenea. Porque iba a protegerme. Iba a ser mi escudo. Me tomó 10 años. 10 años de noche sin dormir, de comer ramen frío sobre un teclado. 10 años de codificar hasta que mis ojos sangraban. 10 años de criar a mis hijos sola después de que Michael y yo nos separamos amigablemente.
10 años de rogar por inversiones, de ser rechazada, de escuchar que las mujeres no pertenecen a la tecnología. 10 años, repetí, que ninguno de ustedes notó. Estaban demasiado ocupados con los torneos de golf de Daniel y las crisis de moda de Catalina. Me detuve frente a Catalina, que me miraba con los ojos desorbitados, su cerebro de diseñadora tratando de procesar números. Y hace 6 años, cuando Lucía y Julián tenían 2 años, una compañía gigante de servicios de salud en California hizo una oferta por Aegispay. Vendí esa compañía. Me volví hacia Beatriz, que se había puesto pálida como el papel crema de su invitación. La vendí por $12 millones. El color desapareció del rostro de Beatriz. Catalina dejó caer su bolso de diseñado. Hizo un ruido sordo y patético sobre la alfombra. Daniel dejó de intentar esconderse y me miró fijamente. Pero no me detuve ahí, continué. Tomé ese dinero. Y en lugar de comprar Ferraris o mansiones, como ustedes habrían hecho, lo invertí. Comencé un pequeño fondo de capital de riesgo. Tuve suerte con una inversión temprana en una compañía de biotecnología. Una muy buena suerte. Mi patrimonio neto actual, Beatriz, dije, saboreando las palabras, es de un poco más de $20 millones. Silencio. Absoluto. Ensordecedor. Gregorio levantó la vista del suelo, su boca abierta. ¿Saben por qué lo hice?, dije, y aquí es donde mi propia verdad fea me golpeó en la cara. Me obsesioné con el éxito. Me obsesioné con ganar. Porque tenía esta idea estúpida, esta idea infantil, de que si ganaba lo suficiente, si era lo suficientemente impresionante, si me volvía innegable, entonces, finalmente, me querrían. Mi voz se rompió, no con tristeza, sino con la pura estupidez de todo. Construye un imperio de $20 millones, todo para impresionar a un grupo de personas que ni siquiera se molestan en mandarme un mensaje de texto en mi cumpleaños. Dios, susurré, la comprensión golpeándome con fuerza física. Qué patética he sido. Pero, dije, mi voz volviéndose fría de nuevo, la empresaria regresando, eso no es lo más irónico de esta historia. Oh, no. La mejor parte, la verdadera cereza del pastel, es la que viene ahora. Me giré hacia mi padre. Gregorio. Que ahora se apoyaba pesadamente en una silla, su rostro gris y sudoroso. Hablemos de negocios, Gregorio. Dejemos de lado las tonterías familiares. Gregorio levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, no estaban vacíos. Estaban llenos de pánico. Él sabía a dónde iba esto. ¿Recuerdas hace 3 años, Gregorio?, pregunté suavemente, como si hablara con un niño asustado. El negocio. Consultores Henderson. Tu orgullo y alegría. El legado familiar. Se estaba yendo al diablo. No, susurró él. Oh, sí, dije, mi voz subiendo. No finjas. Yo sé los números. Porque tú me los dijiste. ¿Recuerdas esa llamada? Hace 3 años, a las 2 de la mañana. La única vez en 10 años que me llamaste. Inicio del flashback narrado. Yo estaba despierta, trabajando en un código. Y mi teléfono sonó. Número bloqueado. Eras tú. Borracho. Llorando. Ni siquiera dijiste, hola. Solo dijiste, lo perdí todo, Valentina. Beatriz me va a dejar. Lo perdí. El banco se va a quedar con la casa el lunes. Fin del flashback narrado. Estaban en quiebra, le dije. Estaban a punto de perder la casa. La casa en la que Beatriz daba sus fiestas de caridad. La casa donde Catalina se sentía una princesa. Estabas endeudado hasta el cuello. Para ser exactos, saqué el número del aire, un número que estaba grabado en mi memoria, estabas en números rojos por $847,000. La cara de Daniel se puso pálida. Él trabajaba allí, él sabía que era verdad. Y entonces, continué, mi voz llena de un dramatismo que Beatriz habría envidiado, sucedió un milagro, ¿no es así? Un misterioso, grupo inversor, de Seattle.
Un ángel guardián. Apareció de la nada. Pagó todas tus deudas de la noche a la mañana. Reestructuró la compañía. Inyectó capital. Te salvó el trasero. Miré fijamente a Gregorio hasta que no pudo sostener mi mirada. Adivinen quién era el grupo inversor de Seattle, le pregunté al restaurante, que estaba completamente cautivado. Nadie respiró. Fui yo, susurré. Detrás de 3 corporaciones fantasma y un abogado muy inteligente, fui yo. Yo salvé tu compañía, papá, dije, la palabra papá sabiendo a ceniza y veneno en mi boca. Yo pagué tus deudas. Yo evité que Beatriz tuviera que conseguir un trabajo de verdad. Yo salvé esta casa que tanto aman. La casa donde me trataron como basura. La casa donde me escondí en el garaje. Gregorio se desplomó en la silla, su rostro entre las manos, sus hombros temblando. Y lo hice, continué, mi voz quebrándose de autodesprecio, ¿saben por qué? Por esa misma estúpida culpa. Porque pensé que, si te salvaba, si salvaba el legado familiar, entonces finalmente me dejarían sentarme en la mesa. ¡Qué estúpida!, murmuré para mí misma. Pero esperen, dije, levantando un dedo, una sonrisa cruel formándose en mis labios. Aún hay más. La mejor parte. Los ojos de Catalina, que habían estado muertos de shock, de repente brillaron con un tipo diferente de luz. Una luz codiciosa. Calculadora. Vio los $20 millones. Vio el salvavidas. Valentina, comenzó, dando un paso tentativo hacia mí, su voz goteando una dulzura falsa que me revolvió el estómago. Hermanita, yo no sabía. Dios mío, ¿por qué no dijiste nada? Somos familia. Tenemos que celebrar esto. Estoy tan orgullosa de ti. Intentó tocar mi brazo. La aparté de un manotazo. El sonido fue fuerte en el silencio. No me toques, rugí. No te atrevas a llamarme, hermanita, ahora. Quédate donde estás. Ella retrocedió, ofendida. Ah, y Catalina, dije, mi cerebro funcionando a toda velocidad, sacando todas las cuentas por cobrar. Hablando de familia. Y de dinero. ¿Recuerdas el año pasado? ¿Cuándo estabas tan preocupada por no poder pagar la universidad de tus hijas, Clara y Daniela? Su rostro se iluminó de nuevo, una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué sabes tú de eso? Sé que un benefactor anónimo, hice comillas en el aire, estableció un fondo fiduciario educativo para ellas. ¿El monto? Unos generosos $500,000. Lo suficiente para que vayan a la universidad que quieran, sin preocupaciones. Catalina se quedó boquiabierta. Sus manos volaron a su boca. ¿Tú? Sí. También fui yo, dije con cansancio. Lo hice porque pensé que las niñas, pensé que ellas eran inocentes. Que no deberían pagar por tenerte como madre. La vi hacer los cálculos. La vi relajarse. Pensó que estaba a salvo. Pensó que mi generosidad estúpida era un pozo sin fondo. Pensó que la chantajearía emocionalmente, pero que el dinero estaba seguro. Mi abogado, continué, Miguel Cervantes, un hombre brillante. Un hombre que me ha visto llorar en su oficina más veces de las que puedo contar. El mismo que me rogó que no lo hiciera. Me dijo, Valentina, estás tirando dinero bueno al malo. Son vampiros. Yo no lo escuché. Yo creé ese fondo. Y mañana por la mañana, dije, sonriendo por primera vez, una sonrisa que no llegó a mis ojos, a las 9 en punto, llamaré a Miguel. Y le daré la orden de disolver ese fondo. El color desapareció de la cara de Catalina. No, no puedes. Es para mis hijas. Oh, sí puedo. La cláusula de benefactor me permite reasignar los fondos a mi discreción si siento que el ambiente familiar no es propicio. Y, francamente, este ambiente apesta. He decidido que el dinero irá a un fondo para niños huérfanos. Niños en el sistema. Niños que realmente lo necesitan. Niños que no tienen padres, en lugar de niños que tienen padres horribles.
No puedes, gritó ella, sus uñas clavándose en sus palmas. Es el futuro de mis hijas. Es su universidad. Me acerqué a ella hasta que estuvimos nariz con nariz. El olor de su perfume caro me dio náuseas. Debiste pensar en su futuro, susurré, antes de llamar, mocosos, a mis hijos. Estás chantajeándonos, gritó Daniel, finalmente encontrando su voz. Estaba rojo de ira. Todo esto es un chantaje. No es legal. Llamaré a mi abogado. No es legal, me reí. ¿Tu abogado? El que apenas pudo pasar el examen de la barra. Por favor, Daniel. Soy más lista que todos ustedes juntos. Y mi abogado es mucho más listo que el tuyo. Me giré de nuevo hacia Gregorio. Él seguía en su silla, un hombre roto, un cascarón. ¿Y tú, padre?, dije, la palabra ahora goteando sarcasmo. El contrato. El contrato que firmaste con el inversor de Seattle para salvar tu compañía. ¿Lo leíste? ¿O estabas demasiado ocupado bebiendo para celebrar? Yo estaba desesperado, murmuró. Exacto, exclamé. Estabas tan desesperado que no leíste la letra pequeña. Específicamente, mi parte favorita, la cláusula 47, sección B. Daniel palideció. ¿Qué cláusula 47? Ah, ¿no te lo dijo papá? ¡Qué mal administrador! La cláusula que dice, recité de memoria, porque la había escrito yo misma, que en caso de cualquier venta, fusión o transferencia de la compañía, el inversor principal, es decir, yo, tiene derecho al 45% de las ganancias totales. Dejé que eso se hundiera. La matemática era simple, incluso para ellos. La compañía, ahora que la limpié y la hice rentable de nuevo, vale unos modestos $3 millones, dije, caminando alrededor de él. Tu plan siempre fue retirarte en 2 años y pasársela a Daniel, ¿verdad? El legado. Daniel me miraba como si fuera un fantasma. Bueno, si haces eso, esa transferencia, activa la cláusula. Y tendré que cobrar mi parte. Que, según mis cálculos, es $1.350.000. Ahora fue Daniel el que casi se desmayó. No. Esa es mi herencia. Es mi compañía. ¿Has estado planeando esto? No, le dije fríamente. Es mi lección de negocios. Nunca, jamás, subestimes a la competencia. Especialmente a la que has estado pateando toda tu vida. Tiende a morder de vuelta. Pero, dije, levantando una mano, sintiéndome generosa. Les daré una salida. Una última oportunidad. Porque soy mejor persona que ustedes. Renunciaré a mi parte. A la cláusula del 45%. Le diré a Miguel que no disuelva el fondo de Catalina. Renunciaré a todo. Bajo una condición. Todos me miraban. Esperando. Pidan perdón. Aquí. Ahora. Miren a mis hijos, Lucía y Julián, que están sentados junto a los baños que ustedes los mandaron, y pídanles perdón por llamarlos mocosos. Mírenme a mí y pidan perdón por el árbol genealógico, por el baile de graduación, por el cumpleaños. Pidan perdón por esta noche. Se quedaron mirándome. Catalina con odio. Beatriz con desprecio. Daniel con pánico. Gregorio con nada. Vacío. Y el silencio. El silencio se estiró. 1 segundo. 5 segundos. 10. El silencio fue la respuesta más ruidosa que jamás había oído. Ni siquiera por $1.35 millones. Ni siquiera por $500,000 para sus hijas. No podían. Su orgullo, su arrogancia, era más valiosa. Bien, dije, asintiendo, sintiendo una paz extraña. Entendido. Mensaje recibido. Me giré hacia el mesero, el pobre chico que había estado observando todo esto como si fuera una obra de teatro. Saqué mi cartera. No mi tarjeta de crédito Amex Centurión. Quería que sintieran esto. Quería que fuera un insulto final.
Saqué un fajo de billetes. $4,000 en billetes de 100. Siempre llevo efectivo para emergencias. Y esto, amigos míos, calificaba como una. Conté 38 billetes. 3,800 pesos. Aquí tienes, le dije al mesero, poniendo el fajo de dinero en su mano temblorosa. 3,750 pesos por la langosta y el vino caro de esta gente. Y saqué 2 billetes más. $250 para ti, por tu paciencia. Gracias por el excelente servicio. El chico me miró como si le hubiera dado un riñón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, señora. Dios la bendiga. No, le dije, sonriéndole genuinamente por primera vez esa noche. Ya lo hizo. Me dio la vista. Lancé los 3,750 pesos dólares restantes sobre la mesa de mi familia. El dinero revoloteó y aterrizó sobre los platos sucios, manchando un billete con salsa de filete. Ahí tienen, dije. Pagado en su totalidad. Porque, a diferencia de ustedes, yo sí tengo clase. Y yo sí pago mis deudas, y las suyas, al parecer. Fui hacia mi mesa. Mis hijos me miraban con una mezcla de terror y asombro. Lucía había dejado de dibujar. Julián había guardado su T-Rex. Tomé sus pequeñas manos. Estaban frías. Vámonos a casa, mis amores. Valentina, espera, gritó Beatriz, finalmente saliendo de su estupor. Corrió hacia mí, su rostro una máscara de pánico. Por favor. Tenemos que hablar. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me detuve en la puerta, pero no me giré. No podía mirarla. ¿Hacerles qué, Beatriz? ¿Hacerlos responsables de sus actos por primera vez en su vida? Pero el fondo de Catalina. El negocio de tu padre. Nos vas a arruinar. Tuvieron 27 años para hablar conmigo, dije, mi voz tranquila y muerta. Tuviste 35 años para ser mi madre. Esta noche, tenías una opción. Cuando Catalina llamó, mocosos, a tus nietos. Podrías haber defendido a tus nietos. Podrías haber dicho, no, Catalina, siéntate. Son tus sobrinos. Podrías haber sido una abuela. Pero elegiste. Elegiste humillar a mis hijos frente a un restaurante lleno. Elegiste tu lado. Las decisiones tienen consecuencias, Beatriz. Vivan con ellas. Me giré, solo una vez, y la miré por última vez. Adiós. Y con mis 2 hijos a cuestas, sus manitas apretando las mías como si fueran un ancla, salí de la casona del Pedregal. El aire fresco de la noche se sintió como un bautismo. Y nunca, jamás, miré hacia atrás. El aire fresco de la noche se sintió como un bautismo, como salir de una tumba. El silencio en el coche era denso, espeso. Estaba temblando, la adrenalina desapareciendo de mi sistema, dejando un vacío frío y agotado. Abroché a Lucía y Julián en sus asientos de seguridad. Estaban tan callados. Demasiado callados. Conduje 10 minutos en silencio antes de que la vocecita de Julián rompiera la noche. Mami, susurró, desde el asiento trasero. Sí, mi amor, dije, mi voz sonando ronca. Hubo una pausa. Mocoso, ¿es algo malo? Tuve que detenerme. Salí a la cuneta de la autopista, puse las luces de emergencia, y me pasé al asiento trasero. La noche estaba fría. Los abracé a los dos con tanta fuerza que casi les saco el aire, hundiendo mi cara en sus cabellos que olían a champú de manzana. No, les dije, mi voz rota, llorando contra sus cabecitas. No. Es una palabra fea que usa la gente fea. Ustedes no son eso. Ustedes son mi vida entera. Son mi corazón. Son perfectos. Son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lamento mucho. Lamento tanto que hayan tenido que oír eso. Tú gritaste mucho, mami, dijo Lucía, su voz ahogada contra mi hombro. Sí, mi amor. Mamá gritó mucho. Lo siento si te asusté. No,
dijo Julián, separándose un poco para mirarme. Fue increíble. Como una superheroína. Nos quedamos allí, abrazados en la oscuridad de la carretera, por quién sabe cuánto tiempo. Una familia de 3 contra el mundo. El resto del viaje a casa, las 3 horas, fue un borrón. Mi teléfono, que había puesto en silencio, explotó. Estaba en el portavasos, vibrando sin parar. 47 llamadas perdidas. 62 mensajes de texto. Beatriz. Catalina. Daniel. Gregorio. Beatriz otra vez. Una vez que los niños estuvieron seguros y dormidos en sus camas, con sus luces de noche encendidas, me serví un vaso de agua, no vino, necesitaba estar clara, y fui a mi oficina. Me senté en la oscuridad por un momento. El peso de lo que había hecho. El alivio. El miedo. Hice una llamada. Sonó una vez. Miguel Cervantes, hablando. Siempre contestaba. Miguel, dije, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. Soy Valentina. Hubo una pausa. Miguel era más que mi abogado, era mi confidente. El único que sabía toda la verdad. Val, dijo suavemente. ¿Estás bien? Estaba a punto de llamarte, recibí tus instrucciones por correo electrónico, pero... Oye, lo interrumpí. Solo, tenías razón. ¿Perdón? Tenías razón, repetí. Siempre la tuviste. Sobre el fondo fiduciario. Sobre salvar el negocio. Me dijiste que era un error. Me dijiste que estaba tirando dinero bueno al malo. Me dijiste que estaba tratando de comprar amor de gente que ni siquiera sabe lo que es. Val, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, dije, una lágrima solitaria rodando por mi mejilla. Tenías razón. Y yo terminé. Oficialmente. Se acabó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué necesitas, Valentina? Ejecútalo todo, dije, sintiendo un peso de 35 años quitarse de mis hombros. La disolución del fondo. La notificación de la cláusula del 45%. La carta de cese y desistimiento. Todo. Mañana a primera hora. Considera lo hecho, dijo. Y, Valentina, por lo que valga, estoy orgulloso de ti. Colgué el teléfono. Y por primera vez en mi vida, dormí. Dormí de verdad. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Un infierno diferente. La disolución del fondo fue rápida. El dinero fue redirigido a 3 organizaciones benéficas para niños en sistema de adopción antes de que Catalina pudiera encontrar un abogado decente. La notificación de la cláusula del 45% golpeó a Gregorio como una tonelada de ladrillos. Su abogado, un tipo incompetente que era amigo de golf de Daniel, intentó luchar contra ello, alegando coerción emocional. El contrato de Miguel, por supuesto, era hermético. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que las palancas financieras se habían ido, comenzó el acoso. No solo las llamadas y los mensajes. Eres una perra desagradecida. Te vas a arder en el infierno. Ladrona. Devuélvele el dinero a tu padre. Empezaron a llamar a mis amigos. A mis excompañeros de trabajo. A los padres de los amigos de mis hijos. Contando una historia salvajemente distorsionada de cómo yo, la hija desagradecida y mentalmente inestable, les había robado su fortuna y había abandonado a mi familia en la ruina. Catalina incluso creó una página de GoFundMe llamada Ayuda a Beatriz a salvar su casa de su hija malvada. La denuncié por fraude y fue eliminada en 1 hora. Bloqueé sus números. Cambié mi correo electrónico. Contraté seguridad para mi casa. Pero eran como cucarachas. El punto de inflexión, el punto de no retorno, llegó un martes por la tarde. Estaba en una reunión de Zoom con un equipo en Singapur. Mi teléfono vibró con un número que no reconocí. La escuela de Lucía. ¿S.R.A. Valentina? Habla la directora Morales. Estamos en un pequeño cierre preventivo. Hay una mujer aquí, en la oficina principal,
Dice que es la abuela de Lucía. Se llama Beatriz Gómez. Había usado su nombre de soltera. Mi sangre se heló. No la deje entrar. No la deje ver a mi hija. Voy para allá. Llame a la policía. Rompí todas las leyes de tránsito para llegar allí en 5 minutos. Entré corriendo a la oficina principal y allí estaba ella. Beatriz. Llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. 2 policías del campus ya estaban allí. Solo quiero ver a mis nietos, gritó en cuanto me vio. Me los robaste. Me robaste todo. Sal de aquí, Beatriz, le dije, mi voz peligrosamente tranquila. La directora Morales y 2 guardias de seguridad observaban, listos para actuar. No eres bienvenida aquí. No puedes negarme a mis nietos. Soy su abuela. Y llevamos la misma sangre. Ellos no, le dije fríamente. Y tú perdiste ese derecho en el momento en que entraste a esta escuela. Te dije que te alejaras. Te advertí. Estás acosando a mis hijos en su lugar seguro. Se acabó. Me giré hacia el oficial de policía. Oficial, quiero presentar un informe. Y quiero una orden de restricción de emergencia. Beatriz se lanzó hacia mí. Maldita seas. Siempre fuiste un error. Un error que nunca debimos haber traído a casa. Los guardias la tomaron suavemente por los brazos. Suéltenme. No saben quién soy. Esa tarde, estaba en la corte. Con los mensajes de voz. Con las capturas de pantalla de la página de GoFundMe. Con el testimonio de la directora Morales. Obtuve una orden de restricción permanente contra Beatriz, Catalina y Daniel. Gregorio no fue incluido, él no había participado en el acoso. Se había evaporado. La paz fue gloriosa. El silencio fue ensordecedor al principio. Me despertaba por la noche, esperando una nueva crisis. Pero no llegó. Pasó un mes. Luego 6. Luego un año. La vida siguió. Y fue hermosa. Llevé a Lucía y Julián a Disneylandia. Julián empezó a jugar fútbol y descubrió que era un gran portero. Lucía descubrió que era una genio en matemáticas y se unió al equipo de ajedrez. Hice nuevos amigos, padres de la escuela que no sabían nada de mi pasado y a quienes no les importaba. Empecé a salir de nuevo, algo que había evitado durante años. Un hombre amable, un arquitecto llamado David, que estaba divorciado, tenía una hija, y pensaba que mi trabajo con computadoras era genial. No sabía nada de mi dinero, y no le importaba. Estaba feliz. Genuinamente, aburridamente, maravillosamente feliz. Había olvidado por completo la cláusula del 45%. Miguel se encargaba de los detalles. Hasta que llegó el sobre. 1 año y 2 meses después de la noche en la casona. Un sobre grande, de FedEx, de un bufete de abogados que no reconocí. Personal y confidencial. Lo abrí con curiosidad, pensando que era correo basura legal. Dentro, 2 cosas. La primera, un cheque de caja. Miré el monto. 1.350.000 pesos dólares. No manches, susurré. Gregorio vendió la compañía. Daniel, al parecer, no había querido dirigir un negocio del que solo poseía el 55% y que le recordaba su humillación. O quizás, simplemente, era un mal administrador. El cheque era la prueba. Pero fue lo segundo en el sobre lo que me detuvo en seco. No era un documento legal. Era una sola hoja de papel. La misma papelería color crema de la invitación. Era una carta. Escrita a mano. Pero no con la caligrafía perfecta de Beatriz. Era la letra temblorosa, desordenada, casi infantil de un hombre. De Gregorio. Querida Valentina, empezaba. No Valentina. Querida Valentina. Voy a vender la compañía. Daniel no la quiere. Tiene razón. Es un desastre. Tienes razón en todo. En todo lo que dijiste esa noche.
Lo he reproducido en mi cabeza 1000 veces. Cada palabra era verdad. Te fallé. Te fallé como padre. Todos te fallamos. He estado yendo a terapia. Beatriz se niega a ir. Dice que la terapia es para débiles. Catalina también. Dicen que tú eres el problema. Pero yo sé la verdad. Nosotros te fallamos. Yo te fallé. Esto, escribió, y pude ver una mancha borrosa donde una lágrima pudo haber caído, no arregla nada. Sé que el dinero no te importa. Pero es tuyo por derecho. Es tu escudo. Y es un reconocimiento. Lo siento mucho, Valentina. Por el árbol genealógico. Por el baile de graduación. Por el cumpleaños. Por no protegerte. Por ser un cobarde. Esto no es un intento de arreglar las cosas. Es solo, una disculpa. Que debí haberte dado hace 30 años. Si alguna vez, algún día, estás dispuesta, me gustaría escuchar sobre mis nietos. Me gustaría saber si a Julián todavía le gustan los dinosaurios. Con amor, papá. Con amor, papá. Nunca en mi vida me había firmado nada como papá. Siempre era Gregorio o tu padre, o nada en absoluto. Me senté en el suelo de mi cocina, sosteniendo un cheque por más de $1.000.000 en una mano y una hoja de papel que valía infinitamente más en la otra. Y lloré. No de rabia. No de tristeza. De alivio. Ha pasado un año desde que llegó esa carta. ¿Qué si cobré el cheque? Por supuesto. No soy tonta. No soy mártir. El dinero fue directamente a los fondos fiduciarios que ya había establecido para Lucía y Julián. El dinero era solo, dinero. Era la prueba de que el contrato se había cumplido. ¿Pero la carta? La carta es más complicada. No está guardada en mi caja fuerte. Está en el cajón de mi mesita de noche, junto a una foto de mis hijos y una concha de mar que recogimos en la playa el verano pasado. La he leído quizás 100 veces. Con amor, papá. Esta mañana, es un sábado. Estoy en mi cocina, la que yo pagué, la que da a mi pequeño jardín. Estoy haciendo pancakes. Julián los quiere con chispas de chocolate. Lucía los quiere con fresas. Así que estoy haciendo ambos, con formas de dinosaurios y unicornios, porque puedo. El sol entra por la ventana. David, el arquitecto, está en el jardín trasero, enseñándole a Julián cómo lanzar una pelota de béisbol. Lucía está en la mesa de la cocina, leyendo un libro de Harry Potter, riéndose sola. Julián entra corriendo, sudoroso y feliz. Mami. ¿Ya están? David dice que lanzo como un profesional. Casi listos, mi amor, le digo, dándole un beso en la frente sudada. Esta es mi familia. Esto es lo real. Esto es lo que construí desde las cenizas. Construí mi propia familia desde cero. Somos felices. Estamos a salvo. No los necesitamos. Y sin embargo, la carta sigue ahí. Gregorio no ha intentado contactarme. Ha respetado la orden de restricción, que expiró hace 6 meses y no renové. Pero sé, a través de Miguel, que se mudó a un apartamento más pequeño. Que donó la mitad del dinero de la venta de la compañía a un orfanato. Que está tratando. Beatriz y Catalina, por otro lado, aparentemente están escribiendo un libro, o intentando, sobre cómo sobrevivieron a una hija sociópata y narcisista. Allá ellas. Les deseo suerte. He sanado. Mis hijos están a salvo. Mi vida es buena. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando David se ha ido a casa y los niños duermen, sostengo esa carta. Hice lo correcto al cortar lazos con la toxicidad. Hice lo correcto al proteger a mis hijos. Pero, ¿debería darle a mi padre una última oportunidad? ¿Debería dejar que Julián le enseñe a su T-Rex? ¿O hay heridas que simplemente nunca sanan? Hay traiciones que simplemente no se pueden perdonar, sin importar cuántos ceros tenga el cheque o cuántas veces escribas papá. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Ha sido un largo, largo camino. Si te gustan las historias reales como esta, si te conectaste con esta frustración y esta liberación, y quieres apoyar el canal, por favor, suscríbete y activa esa campanita para no perderte ni una. Y lo más importante, déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Fui demasiado lejos? ¿Hice bien en cobrar el cheque? Y la gran pregunta, ¿debería responder a esa carta? Nos vemos en la próxima.